Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología. Me disculpo por la pausa, ¿no? La larga pausa. El último material que publiqué fue la parte 10 de la gran cacería del elefante rosa, que es del 18 de septiembre, y esto lo estoy comenzando a grabar hoy 12 de octubre, casi un mes. O sea, creo que es la pausa más larga que he tenido desde que comencé con estas consideraciones, pero bueno, o sea, como suelo, como ya he dicho pues en otras ocasiones, le robo tiempo a lo que sería el trabajo habitual, el trabajo este, em, normal que hago con las consultas y otros frentes de difusión astrológica que mantengo, las microlecturas para participantes del grupo de la astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos, los ejercicios para la vista que también he venido haciendo para estas mismas consideraciones. En fin, pues, o sea, entre lo que es la consulta privada y esos distintos frentes que tengo abiertos, bueno, simplemente no siempre tengo el tiempo que quisiera tener para dedicarle a estas consideraciones. Así que bueno, agradezco la paciencia. Y pasamos entonces a comenzar esta decimoprimera entrega, ¿verdad? Hoy estaríamos con la decimoprimera entrega de nuestra gran cacería del elefante rosa. Eh, y yo sospecho que ya estamos entrando en la recta final, ¿no? Para quienes puedan temer que este safari se vuelva eterno, creo que puedo decirle con cierto grado de certidumbre que no nos deben faltar más de digamos, entre 3 y 5. No podría decirlo con certeza, pero aproximadamente creo que nos faltan entre 3 y 5 materiales para alcanzar ese objetivo que nos planteamos al comienzo de este recorrido, que era, que era dar un conjunto de herramientas, el mínimo conjunto de herramientas que podía necesitar un candidato a observador astrológico, es decir, una persona que quiere observar directamente la relación astropsique, es decir, experimentar lo que llamo el cual astrológico, que es esa percepción de la coherencia entre símbolos astrológicos y realidad manifiesta. Una persona que quisiera tener esa experiencia este, eh, necesita un conjunto de herramientas, y la idea era proporcionarle esas herramientas, asumiendo que la persona tenga la motivación de hacer esas observaciones por cuenta propia. Y, y esto de la motivación es fundamental, porque no estamos hablando de una observación sencilla, una observación simple. No estamos hablando de leer la temperatura en un termómetro, estamos hablando de observar en términos o sea, de utilizar la propia subjetividad como caja de resonancia para la observación, ¿no? Como lo hemos venido diciendo desde el comienzo. Y, y bueno, en ese sentido, esa es la razón por la que este material lo estoy llamando ver, comprender, interpretar. O sea, la idea es entender que la observación astrológica no es una observación simple, es una observación en la que por lo menos podemos distinguir esos tres componentes. El ver, ¿verdad? Que sería un poco lo que podemos entender como la adquisición de los datos, ¿verdad? El ver en astrología implica ver en la dirección de la carta, pero también ver en la dirección de la realidad con la cual estamos haciendo una, una correlación, ¿verdad? O sea, observar la carta y observar la porción de realidad de la cual la carta sería un correlato simbólico, pero ese ver está ligado a un comprender. Es decir, si no comprendo, no veo. O sea, si no veo, no comprendo.
pero al mismo tiempo ese ver y ese comprender implica interpretar, o sea, implica tener o sea, proporcionar una lectura propia, una interpretación propia de aquello que estamos observando. Es decir, cuando hablamos de la observación astrológica, estamos hablando de nuevo de una de esas trinidades funcionales, es decir, la observación astrológica es una trinidad funcional que puede ser descompuesta en esos tres vectores: ver, comprender e interpretar. Es una totalidad. Recordemos aquello de las trinidades funcionales, ¿no? Son totalidades que pueden ser examinadas o pueden ser descompuestas en tres elementos o tres aspectos que al colaborar entre sí generan esa correspondiente totalidad. Es decir, no tiene sentido reducir la observación astrológica al comprender. ¿Cómo podemos comprender algo sin verlo y sin interpretarlo? Tampoco lo podemos reducir al interpretar. ¿Cómo podemos interpretar algo sin verlo y comprenderlo? Y tampoco lo podemos reducir al ver. ¿Cómo puedo ver el hecho astrológico? Cómo puedo ver la realidad astrológica si no la estoy comprendiendo interpretando? En realidad, lo de ver, comprender e interpretar tiene que ver con todas las observaciones complejas que realiza el ser humano, es decir, aquellas en las cuales se introduce el tema del significado, el tema del sentido, o el tema de las construcciones que tienen un suficiente grado de abstracción. Lo que quiero es enfatizar que no es un caso único de la astrología esto de que el ser humano se enfrente a una situación en la cual ver, comprender e interpretar establecen una trinidad funcional donde cada uno de los aspectos se apoya en los otros dos y carece de sentido al margen de los otros dos. Vale, bueno, entonces la idea, ¿verdad? La idea en esta dirección, o para movernos en esta dirección, es que hemos ido aprendiendo a reconocer los diferentes componentes de de la carta natal. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya a estas alturas sabemos lo que son las casas, sabemos lo que son los signos, este, somos capaces de descomponer los signos en dinamismo y elemento, sabemos lo que son los planetas y sabemos lo que son los aspectos, ¿verdad? Esas líneas que dibujamos entre los planetas y más o menos entendemos qué es lo que aporta cada uno de estos componentes a la configuración completa de nuestro esquema, que es la carta natal, carta astral, como quiera que las llamemos, los esquemas astrológicos. O sea, sabemos cuáles son los elementos que componen esos esquemas astrológicos y ahora la idea es empezar a unir cosas, ¿no? La idea es empezar a trabajar en la dirección de la síntesis de todos esos componentes y por supuesto al mismo tiempo que estamos haciendo esa síntesis estamos avanzando en esas tres direcciones, es decir, el entender este esquema, el aprender a leer este esquema implica simultáneamente movernos en la dirección del ver, en la dirección del comprender y en la dirección del interpretar. Y en este punto creo que una de las vías que se nos abren es retomar aquel ejercicio que planteé en el material número 5, ese que llamé la trompa de un elefante, este acá que subtitulé Búsquedas significativas versus azarosas en una base de datos astrológica. Recordemos un poquitico. La idea general era que Rómulo había hecho la observación de que las categorías astrológicas eran ambiguas, por no decir que arbitrarias, con lo cual le restaba cualquier valor a los ejercicios que había planteado en un par de materiales antes, ¿no?
Entonces, como forma de abordar esa objeción, establecí una clasificación binaria, lo que podemos llamar el grupo yin y el grupo yang, ¿verdad? O sea, dividí, o sea, coloqué en el yin todos los personajes que fuesen creadores, novelistas, poetas, artistas, y coloqué del lado del yang a los deportistas de competencia, a las personas orientadas al poder, en fin, pues, o sea, no vale la pena ahorita recordar con detalle eso. Quien quiera recordarlo puede revisar de nuevo ese material. Pero la idea era que se podía, por las etiquetas que acompañan los datos en la base de datos que tenemos, podemos a priori calificar a una persona en el grupo yin o en el grupo yang, o bueno, podemos decir que no aplica si no hay ninguna etiqueta que nos lo ubique en una de las dos categorías, o podemos decir que no podemos categorizarlo, que no podemos decir que es yin o que es yang. O sea, una persona que aparezca en la base de datos como entomólogo, o sea, eso no nos dice nada con respecto a ubicarlo en términos de yin o de yang, ¿no? O sea, en términos de orientación a la relación, a los vínculos, de orientación a la creación artística, a la belleza, o de orientación al poder, a la imposición, a la competencia, en fin, ¿no? Pero sí, digamos que podíamos establecer esas dos categorizaciones, y en ese ejercicio planteé que una búsqueda astrológica cuidadosamente pensada, una búsqueda astrológica establecida con unos criterios bien claros, apuntando en una dirección o en otra, obtiene de la base de datos un grupo en el cual van a predominar de una forma clara los pertenecientes a la categoría que estamos buscando. Es decir, si yo preparo una búsqueda astrológica que me traiga personas orientadas al lado yang, personas competitivas, agresivas, eso va a traerme un grupo de personas, no sé de cuántas, pero o sea, siempre serán grupos pequeños, porque para hacer una búsqueda astrológica consistente tenemos que poner un tal número de criterios que van reduciendo el universo de posibles candidatos, el universo de posibles individuos que los cumplan. Entonces, cuando se crean esas búsquedas, aparecen grupos, o sea, traen, qué sé yo, grupos de 5, 10, 15 individuos, y dentro de esos grupos, el predominio claro va a ser de aquello que estábamos buscando. Y en su momento, en ese material, hice una serie de experimentos. Bueno, experimentos no, esos no son experimentos, son experiencias documentadas. Y bueno, y en todos los casos se dio, en todos los casos funcionó tal como lo estaba planteando. Y digamos que allí el punto de partida era que Rómulo decía que cualquier búsqueda que se hiciera en una base de datos astrológica era una búsqueda al azar, este, y, y lo que buscaba en ese material era demostrar que no, o sea, que yo podía buscar dentro de una base de datos astrológica siguiendo unos criterios y obteniendo resultados consistentes a partir de esos criterios. ¿Por qué razón esa no es una prueba científica de la astrología? Porque está atada a una determinada base de datos, que es de la que disponemos, la base de datos con la que estamos trabajando, y porque cada búsqueda es una creación artesanal, de la cual no se pueden derivar criterios para que una persona que carezca de astrología pueda diseñar sus propias búsquedas. La persona tiene que saber de astrología, tiene que calibrar la flecha, como decía en aquel momento, antes de lanzarla.
Pero en aquel momento lo único que me interesaba era destacar que efectivamente uno podía hacer búsqueda significativa en una base de datos astrológica y que era posible tener esa experiencia a nivel personal cuando se tiene cuando se manejan las correspondientes herramientas. Pero en este punto creo que podemos retomar esa idea sin ánimos de demostración. O sea, no, como muchas veces digo, el propósito no es demostrar, sino mostrar, ¿no? Y ya a partir de ese mostrar, la persona se puede hacer sus propias opiniones. Entonces, como digo, creo que podemos retomar esa idea fundamentalmente porque ahora sí puedo explicar, o sea, en aquel momento yo ponía la fórmula, quien supiera astrología y estuviera leyendo la fórmula sabía que era lo que yo estaba buscando, cuáles eran los criterios que estaba usando. Pero para el Lego, para que no supiera nada de astrología, yo estaba escribiendo garabatos, o sea, poniendo cualquier cosa allí, y desde el momento en el que no hay comprensión, desde el momento en el que no se comprende, tampoco es posible ver lo que quería que la persona viera, y muchísimo menos interpretarlo. Pero digamos que ya estamos en un momento en el que podemos dar a esos experimentos o a esas experiencias documentadas, realmente, insisto, no son experimentos, son experiencias. ¿Cuál es la diferencia entre el experimento y la experiencia? La experiencia implica un grado mayor de subjetividad y una muchísima menor capacidad de ser repetida por cualquier experimentador, porque introduce la subjetividad de quien tiene la experiencia y los recursos que tiene quien tiene la experiencia. O sea, poniéndolo de una manera muy genérica, digamos que la apreciación del valor estético de una novela es algo que puede tener quien sea lector de novelas, o sea, quien tenga la capacidad para leer una novela y apreciarla. No todo el mundo tiene la capacidad para leer una novela y apreciarla. Igual que no todo el mundo tiene bueno, quizás todo el mundo tenga la capacidad, pero no todo el mundo tiene el entrenamiento o la vocación para ese tipo de cosas. En fin, bueno, creo que estamos claros en ese punto. Lo cierto es que a estas alturas, una vez que ya conocemos más la estructura de los esquemas astrológicos, puede tener sentido el plantearse, por ejemplo, estas dos fórmulas. O sea, es decir, ya a estas alturas se puede entender qué es lo que quiero decir con esta fórmula. Claro, aquí ya están puestas en el lenguaje de la base de datos, ese lenguaje para interrogar bases de datos astrológicos. Vamos a reescribirlas aquí con los símbolos que hemos estado manejando. Ok, estas serían entonces las traducciones, o sea, vamos a revisarlas punto por punto. O sea, que comenzamos la fórmula diciendo Marte conjunción Plutón, que es lo que tenemos acá. O sea, Marte en conjunción con Plutón. Es decir, el planeta Marte, que como ya hemos visto, ¿verdad? Si recordamos las descripciones, Marte tiene que ver con la voluntad de actuar, de experimentar la sensación de poder personal, se orienta hacia la acción, rehuye la frustración, digamos que a grosso modo tiene que ver con nuestra agresividad, ¿no? Con nuestra capacidad de lucha. Y, y precisamente si recuerdan en aquel material del que hablábamos hace un rato, ese de lo de la trompa de un elefante, las dos categorías que definí, esa que llamé el yin y el yang, en aquel material yo los definía como Marte plutonianos, los del lado yang, y Venus neptunianas, las del lado yin.
básicamente porque Marte y Plutón son dos planetas naturalmente yang, naturalmente afirmativos, que están vinculados al tema del poder. Entonces, bueno, aquí, o sea, comenzamos a construir nuestra búsqueda de personajes yang, de personajes orientados al poder, a la lucha, con una conjunción de esos dos planetas, de Marte y de Plutón. Recordemos a Plutón, recordemos a Plutón, recordemos que Plutón está asociado, o sea, o describimos su función como la función de supervivencia, y tiene que ver con realizar las transformaciones necesarias para eliminar lo que nos resulta tóxico, lo que nos resulta nocivo, e incorporar lo que nos es vital. Es decir, es un planeta que se mueve dentro de un espacio que podemos describir como de vida o muerte. Plutón interpreta las cosas en términos de vida o muerte, todo o nada, o sea, ese es el motor de la transformación. Por eso su polaridad es renovación o muerte. Es decir, rehuyo lo que sería mortal para mí, y por eso me obligo a renovarme, a transformarme, y en esa dinámica estoy llegando a los extremos que tenga que llegar para poder sobrevivir. Otra manera de hablar de Marte y de Plutón, glosándolos un poquito más, yendo un poquito más de estas descripciones escuetas que presentamos en el material anterior, podemos decir que Marte representa poder personal, mi capacidad para incidir sobre la realidad, y Plutón me conecta con lo que sería el poder transpersonal, el poder que me trasciende, y que me afecta. Entonces, la conjunción de Marte y Plutón es la conjunción de dos planetas orientados al poder, cada uno a su manera tiene que ver con el poder, y es una mezcla, bueno, que es un primer punto bastante prometedor, o sea, un punto de partida natural, para buscar esos personajes que puedan ser orientados al poder. Bueno, al mismo tiempo vamos a ir viendo eh, la, la otra fórmula, vamos a ir viéndolas en paralelo. Ajá, la segunda fórmula, ¿verdad? La que estamos apuntando en la otra dirección, en el lado yin, estamos comenzándola por el trígono entre Venus y Neptuno. O sea, esto que tenemos aquí, esta primera línea de la fórmula, nos habla de Venus en trígono con Neptuno. Recordemos que el trígono es un ángulo de 120 grados, y que ese ángulo de 120 grados implica una integración armoniosa entre los principios que están involucrados. El, el trígono de por sí tiene una naturaleza venusina. O sea, el trígono representa unión, armonía, entre los principios involucrados, y eso sabemos que tiene que ver con Venus. Cuando describimos a Venus, por aquí la tenemos, ¿verdad? Cuando describimos a Venus, hablábamos de la función valorativa, es decir, la elección de aquello que considerábamos valioso o deseable, en términos de tanto de situaciones, objetos, perdón, o individuos, y por eso la polaridad tiene que ver con el placer y el dolor, es decir, alejarse del dolor, moverse hacia el placer, que es la base de lo que sería el disfrute, el sentido estético, el sentido de la belleza, de la armonía. La función valorativa tiene que ver con eso, tiene que ver con elegir lo que nos resulta armonioso, lo que nos resulta afín. Y el trígono, como aspecto, cuando lo estudiamos, dijimos eso, que era un aspecto donde estaba presente ese tema de la armonía, ese tema del vínculo. Ok, entonces comenzamos nuestra búsqueda yang, ¿verdad? Nuestra búsqueda orientada al poder,
con Marte en conjunción con Plutón, y nuestra búsqueda orientada a la receptividad, a las relaciones, a lo armonioso, con Venus trígono a Neptuno. Ah, bueno, ¿por qué trígono a Neptuno? Porque, o sea, de la misma manera que Plutón y Marte, ambos están asociados al tema del poder, Venus y Neptuno, ambos también están asociados al tema del vínculo, al tema de la relación. De hecho, podemos decir que si Marte es, o sea, perdón, si Plutón es una octava superior de Marte, es decir, un principio similar a Marte pero expresado en un nivel transpersonal, Neptuno también sería como una especie de octava superior de Venus. Es decir, un principio similar al de Venus pero expresado en un nivel mayor. Por ejemplo, esto se aplica diciendo que si Venus representa una orientación a establecer vínculos en la dimensión personal, es decir, moverme hacia aquellas cosas que me gustan en la dimensión personal, Neptuno tiene que ver con la fusión con la totalidad, o sea, con establecer vínculos no con algo particular que me gusta, sino con el sentimiento de unión con la totalidad. Es decir, ambos son planetas que tienden a la unión, al vínculo, pero Venus en una dimensión personal y Neptuno en una dimensión transpersonal. Cuando hablábamos de Neptuno, ¿verdad? Cuando mencionábamos a Neptuno, decíamos que su función era la función de trascendencia, que tenía que ver con el olvido de la propia individualidad para experimentar la unidad con algo más grande. De una manera que tienda a lo poético, podríamos decir que si Venus es el amor personal, Neptuno es el amor universal. De la misma manera que si Marte es el poder personal, Plutón es el poder universal. ¿No? En fin, lo cierto es que Marte-Plutón es un buen punto de partida para buscar a esos personajes que habíamos descrito como Marte plutoniano, y Venus trígono Neptuno, un buen punto de partida para buscar a esos personajes que llamamos Venus neptunianos, pues, o sea, los yin. Ajá, pero ¿qué ocurre? No basta con eso. Si yo me limitara a esto, si yo me limitara a plantear una conjunción de Marte o Plutón, o una conjunción de Venus y Neptuno, bueno, tendría una enorme cantidad de resultados de la base de datos, pero donde no tengo por qué esperar una, un resultado significativo con respecto a esos resultados. Es decir, si la idea es que en la base de datos hay más o menos una misma cantidad de personajes Marte-Plutón y de personajes Venus-Neptuno, una búsqueda de ese estilo me estaría trayendo algo alrededor del 50%, o sea, 50-50, ¿no? No tiene por qué generar ninguna variación estadística significativa, porque es un factor aislado. Y como ya hemos dicho en más de una ocasión, la lectura de la carta natal, la interpretación de la carta natal, la comprensión de la carta natal, requiere verla como una totalidad, no ver un factor aislado, sino ver el conjunto completo. Entonces, si yo quiero hacer búsquedas significativas dentro de una base de datos, tengo que asumir un conjunto complejo de condiciones. No puedo reducirme a una condición aislada. Es como pretender reducir el significado de un texto a unas cuantas palabras. Algo así como, bueno, voy a tomar en cuenta solamente los verbos, o voy a tomar en cuenta solamente los adjetivos, y creer que tomando en cuenta nada más los verbos o nada más los adjetivos, puedo entender el contenido de un texto. Tengo que considerar la organicidad del conjunto, y tengo que ver, como digo, un conjunto lo suficientemente grande de datos para hacerme una idea. Bueno, ok, luego que tenemos, el siguiente punto por el lado Venus-Neptuno, es decir, que Venus esté en conjunción con el Sol. Es decir, estoy pidiendo que me traiga personas que tengan Venus en trígono Neptuno, y además que Venus esté en conjunción con el Sol, que el núcleo de la identidad esté en conjunción, se una
a Venus, el planeta de las relaciones, de lo afectivo, etcétera, etcétera. Esta es esta segunda condición que tenemos acá, Venus conjunción Sol. Luego estoy pidiendo que Venus, bueno, y de este otro lado, vamos a irlo haciendo en paralelo, vamos a irlo haciendo las dos cosas en paralelo. De este otro lado estoy pidiendo que Marte esté en cuadratura con el Sol. Recordemos que la cuadratura tiene o sea, el ángulo de 90 grados es un ángulo tenso, difícil, que tiene que ver con una tendencia al conflicto, a la irritabilidad, que está en sintonía con Marte. O sea, de la misma manera que el trígono es un aspecto que nos evoca a Venus, la cuadratura es un aspecto que nos evoca a Marte. Ajá, esta es la segunda condición. Luego estoy pidiendo, en el caso de este primer grupo, del grupo Yang, del grupo orientado al poder, estoy pidiendo que Marte tenga algún aspecto con Urano. O sea, cualquier aspecto. No estoy hablando de uno en particular, sino cualquier contacto. Recordemos que los aspectos son estos ángulos múltiplos de 30 grados, ¿verdad? Conjunción, semisextil, sextil, cuadratura, trígono, quincuncio y oposición. Entonces estoy pidiendo que se cumpla alguno de ellos, cualquiera de ellos. Y en este caso, digo con Quirón, porque Quirón es un planeta que representa cierta... bueno, aquí los puse, me equivoqué de orden, puse primero Urano y Quirón en la fórmula y puse Quirón, Urano en la... O sea, puse Urano, Quirón y aquí puse Quirón, Urano. Pero bueno, no importa, igual se entiende. Esta línea, Marte en cualquier contacto con Urano, sería esta de aquí abajo, ¿verdad? Marte en cualquier contacto con Urano. ¿Por qué? Porque Urano es un planeta inquieto, un planeta móvil, un planeta o sea, que representa ir contracorriente, individualidad. Entonces, refuerza cualidades de Marte, y Quirón tiene que ver con el tema del dolor, del aprendizaje a través del dolor, del contacto con las experiencias difíciles, ásperas, incómodas. Entonces, que Marte esté también en contacto con Quirón, nos está generando una imagen de un Marte irritable, de un Marte que de alguna manera tiene contacto con ese tema del dolor, de la herida. Sería este de acá, ¿verdad? Este de acá es Marte en cualquier contacto con Quirón. Entonces, tenemos que por este lado, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo es que haya un predominio fuerte de Marte, que tengamos un Marte fuerte, que ese Marte fuerte esté conectado con el núcleo de la identidad que es el Sol, y que además le estemos añadiendo ese toque, digamos, de intensidad o de incomodidad que implicaría los vínculos tanto con Urano como con Quirón. Del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, de forma simétrica, estamos pidiendo que Venus tenga cualquier contacto con la Luna, ¿verdad? Esta sería esta línea de acá, cualquier contacto con la Luna, porque la Luna también tiene una afinidad con Venus, ¿no? La Luna, recordemos que la Luna es un planeta que también tiene que ver con lo relacional, con el dar y recibir alimento emocional. Digamos que si Venus es lo femenino seductor, la Luna es lo femenino maternal. Entonces hay una cierta afinidad entre los dos planetas, así que algo que posiciona mejor a Venus es ese contacto con la Luna. Y por último, estoy pidiendo, bueno, por último no, o sea, por último en cuanto a aspectos de planeta, estoy pidiendo que Venus tenga un contacto con Júpiter, o sea, que es el planeta que en la antigüedad era llamado el benéfico mayor, un planeta que tiene que ver con la expansión, con la búsqueda de significado, con experimentar la vida como algo significativo. Entonces tiene también un potencial de enriquecimiento hacia Venus. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que este conjunto de aspectos tenderían a favorecer la expresión de una personalidad, o la construcción de una personalidad
que tienda más a ese aspecto relacional, artístico, creativo, sensible, mientras que este otro conjunto tendería más al poder, a la autoafirmación, a la lucha, al conflicto, en fin, ¿no? Este sería el lado armónico, ¿verdad? Y este sería el lado conflictivo, por ponerlo de alguna manera. Pero vamos a añadir un factor más, vamos a añadir un factor más, y en este caso tiene que ver con el ascendente. Recuerdan que el ascendente es el punto de contacto, ¿verdad? El signo que se elevaba en el horizonte, es el punto de contacto con la realidad, la manera de observar el mundo y por lo tanto las cualidades que desarrollamos para adaptarnos a ese mundo. Así que un ascendente en determinado signo favorece el desarrollo de cualidades o la valoración de cualidades vinculadas a ese signo. Y en particular podemos considerar en este caso los elementos, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, si yo estoy buscando personajes orientados al poder, bueno, algo que puedo hacer y que me puede funcionar de manera natural es pedir que el ascendente esté en un signo de fuego. O sea, si el ascendente es como la tarjeta de presentación, el elemento que tiene más afinidad con el tema del poder, con el tema de la autoafirmación, del conflicto, de la lucha, es el fuego. Y por otra parte, si estoy buscando el lado de la relación, de la armonía, de la sensibilidad, del vínculo, bueno, el elemento más natural es el agua. Entonces, para el grupo venusino, estoy pidiendo además que el ascendente esté en un signo de agua, y para el grupo marciano, el grupo de los orientados al poder, estoy pidiendo que el ascendente esté en un signo de fuego. Como ya dije en aquel material de lo de la trompa del elefante, cuando planteé varios de estos ejercicios, cada uno de estas flechas, ¿verdad? Bueno, vamos a poner esta última línea, es la que representa ascendente en signo de agua. Esto de H1 Cáncer o Piscis o Escorpio, ¿verdad? Esto se lee así, H1, o sea, cúspide de la casa 1 en Cáncer, o cúspide de la casa 1 en Piscis, o cúspide de la casa 1 en Escorpio. Es decir, ascendente en un signo de agua. Y este otro, ¿verdad? Este otro se lee así, ¿no? Cúspide de casa 1 en Aries, o cúspide de casa 1 en Sagitario, o cúspide de casa 1 en Leo, es decir, ascendente en un signo de fuego, ¿no? Aries, Sagitario y Leo son los signos de fuego, igual que Cáncer, Piscis y Escorpio son los signos de agua. Bueno, pero como dije en aquel momento, cuando planteé por primera vez este tipo de fórmula, cada una es un producto artesanal. O sea, cada una de estas fórmulas es un producto artesanal. O sea, y no hay una manera única de hacerla. Uno se empieza a plantear, bueno, o sea, qué características o qué emplazamientos podrían inclinar la balanza en una dirección o en otra. Y entonces, bueno, se empiezan a construir estas fórmulas. Una vez que se tiene construida, se va a la base de datos y, bueno, se ve que el resultado se obtiene con la correspondiente fórmula. En algunos casos no se consigue ningún resultado, o sea, porque se han colocado demasiados criterios, y al colocar demasiados criterios, bueno, no, dentro de los 16.000 registros que tenemos en la base de datos, resulta que no hay ninguna carta natal que cumpla con todos esos criterios que estamos poniendo. Y en otros casos, bueno, hay más suerte y se consiguen unos cuantos, y esos cuantos, y sobre el conjunto de esos cuantos, es sobre los que digo que si la fórmula está bien hecha, o sea, si hemos pensado bien la fórmula, entonces vamos a poder corroborar que efectivamente hay un predominio de personajes yin o de personajes yang, según el caso. Bueno, lo cierto es que estas fórmulas las introduje en la base de datos, o sea, las introduje en el programa de nuestra base, o sea, que tiene nuestra base de datos, y obtuve estos dos grupos, ¿no?
El grupo Yin, el grupo de la fórmula Yin, ¿verdad? De la fórmula que comienza Venus, Trígono, Neptuno, me trajo cuatro resultados. Obtuve al final cuatro resultados. Bueno, ni modo, o sea, el programa tapa la cámara, así que bueno, simplemente quito la cámara por un momento. Ajá, me trajo estos cuatro resultados, que son personas que, bueno, que cumplen con todas esas condiciones. Venus se encuentra en conjunción con el Sol, Venus está en trígono con Neptuno, Venus tiene algún contacto con la Luna, y Venus tiene algún contacto con Júpiter. En particular en este caso, Venus tiene sextil a Júpiter y Venus tiene oposición a la Luna. La oposición no es el contacto más favorable en realidad, ¿no? Pero digamos que para hacerla, o sea, para lograr que me trajera un grupo significativo, es decir, un grupo lo más grande posible, fue que dejé abiertos estas de acá, ¿no? Estas condiciones de acá. Yo podría haber cargado todavía más las tintas hacia uno y otro lado, poniendo en el lado de Marte únicamente que las oposiciones y las cuadraturas, y del lado de Venus únicamente que los trígonos y los sextiles, por poner algo, y las conjunciones. Pero el resultado de eso es que entonces tenemos todavía menos gente que cumple las condiciones. Entonces por eso dejar abierto un poquito esa parte, ¿no? O sea, permitir que me traiga gente incluso con oposición a la Luna, y confiar en que, aunque sea un aspecto tenso, el contacto Luna-Venus, dentro del conjunto de contactos que estamos tomando en cuenta, contacto a Júpiter, contacto a Neptuno, contacto al Sol, siga inclinándose hacia el lado del yin, de lo que llamamos ese lado receptivo, armonioso, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo para cada una de estas otras personas. Y del otro lado, del lado yang, me trajo tres individuos nada más. Entonces, bueno, ¿qué tenemos del lado yin? El primer personaje, Kate Cruz, resulta, aquí la describen simplemente como una fabricante de muñecas o una hacedora de muñecas. Estuve buscando en internet, o sea, claro, siempre hay que hacer eso, ¿no? Hacer la indagación. Bueno, no es que siempre, pero si uno quiere sacarle provecho al ejercicio, hay que hacer el equivalente de lo que es la observación del individuo cuando estamos tratando de entender o de ver la relación entre la carta de una persona que conocemos, o sea, y esa persona, pues, o sea, la relación entre la carta de una persona que conocemos y la correspondiente personalidad de ese individuo. O sea, en el caso de los personajes históricos o personajes públicos, la manera de complementar la observación es esa, metiéndonos un poquito en Google y tratando de ubicar a los personajes. Y bueno, nada, resulta que esta mujer, Kate Cruz, no solamente fue una hacedora de muñecas, ¿no? Sino que también fue actriz, llegó a tener cierto éxito como actriz. Fue el tema de hacer muñecas lo comenzó como una exploración de su lado artístico, o sea, muy conectado con lo artesanal. Y lo cierto es que las muñecas de esta mujer se convirtieron en un éxito, y llegó a montar incluso una empresa que todavía existe hoy en día. Y es eso, pues una persona fuertemente teñida, por eso que describimos como lo venus neptuniano, es decir, una persona artística. O sea, el tema de lo artístico en este caso, lo artístico, lo creativo, lo sensible, lo relacional. No me meto, por aquí tengo las páginas con lo que investigué de cada uno de estos personajes. Y bueno, no voy a revisar todo el material, porque bueno, extendería demasiado esto que estoy grabando en este momento. Pero lo cierto es que puedo decir con propiedad que este primer personaje
es efectivamente un personaje claramente ubicable dentro de ese lado de Venus Neptuno, es decir, una persona sensible, creativa, orientada a lo relacional, a la belleza. Es cierto que tiene un factor que podríamos asociar al lado de Marte-Plutón, que es que fundó una empresa exitosa, pero es que lo que la caracteriza y lo que la singulariza no es su lado de empresaria, sino su lado de artista, de creadora, que posteriormente fue capaz de darle un encauzamiento que tuviera un resultado práctico, pues, ¿no? Este, y bueno, y es probable que en eso haya influido el hecho de tener el sol en un signo de tierra, que tiene que ver con el sentido práctico, con el sentido de realidad, pero bueno, sin detenerme demasiado en esta carta, quizás luego, quizás en otro próximo material, siga sacándole punta a este mismo ejercicio, y me meto un poquito más con las cartas de estos personajes, pero lo único que quiero que apreciemos en este momento es que efectivamente el grupo Yin es consistentemente Yin y el grupo Yang es consistentemente Yang, ¿no? El segundo personaje es una bailarina que también la busqué en internet y bueno, sí, efectivamente una bailarina de ballet clásico, una artista donde ese tema de la sensibilidad del arte, de la creatividad, está claramente ubicado. El personaje del que menos conseguí información es esta chica Elizabeth Fraser, que vivió entre 1883 y 1948. O sea, lo único que sabemos es que fue astróloga, y que fue secretaria de la Sociedad Astrológica de San Diego. Y ya habíamos dicho cuando hice ese material de la trompa del elefante y describí estas categorías de lo Venus Neptuniano y de lo Marte Plutoniano, había dicho que personajes dedicados a la astrología o a la espiritualidad caían dentro de ese grupo. Así que, aunque no tengamos mayores datos del personaje, seguiríamos siendo consistentes con los criterios que definí en aquel momento y bueno, también tendríamos un personaje del grupo Yin. Luego el siguiente personaje es Ernest Daudet, que es el hermano de Alphonse Daudet, ¿no? El de Tartarán de Tarascón, ¿no? El autor de ese personaje inolvidable que es Tartarán o Tartarín, o sea, como se pronuncie, Tartarín de Tarascón, Tartarán de Tarascón, que bueno, me es muchísimo más conocido que Ernest, ¿no? Que el hermano. Pero por lo que pude averiguar, efectivamente fue un novelista también importante. Aquí aparece como escritor, periodista, historiador y ensayista. Y por el lado de la novela, por el lado de lo que serían obras de ficción, escribió más de 30 novelas, y también fue dramaturgo, escribió también obras de teatro. Entonces, independientemente de que haya tenido una actividad como historiador y como periodista, que son ambas categorías que no podríamos ubicar a priori ni como yin ni como yang, lo cierto es que su conexión con la novela y con el teatro, sí nos permite ubicarlo dentro del lado yin, es decir, o se inclinaría la balanza hacia lo que es ese lado de lo sensible, de lo artístico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro primer grupo, el grupo Yin. Encontramos 4 personas, y de esas 4 personas, de ninguna de ellas tenemos una razón para decir que es una persona orientada al poder, orientada a la acción, orientada al conflicto, es decir, las características que asociaríamos al lado Yang. Es cierto que tanto en el caso de Kate Cruz, el hecho de haber sido empresaria exitosa, y en el caso de la otra persona, de la bailarina, de Katarzyna Dagniek, no sé cómo se pronunciará,
Lo cierto es que al ser una bailarina de éxito mundial, probablemente sea una persona también luchadora, ¿no? O sea, no lo dudo. Pero en todo caso, lo cierto es que en sus vidas, en las vidas de estos cuatro personajes, predomina, en lo que tenemos como información de las vidas de estos cuatro personajes, predomina lo que podemos entender como lo artístico o lo sensible. Si nos vamos al otro grupo, al grupo Yang, resultó impresionante, realmente me impresionó el resultado. El más controversial sería este personaje, bueno, no controversial, porque queda claramente determinado como personaje Yang, porque entre lo que habíamos dicho que estaban los personajes Yang, o, de la- o una de las categorías que nos permitían determinar que un personaje era Yang, eran los deportistas. O sea, el tema de los deportistas, sobre todo cuando estábamos hablando de deportes de competencia, deportes que implican efectivamente el tema de la lucha, el tema de la acción. Y bueno, resulta que este personaje, Don Elston, fue un pitcher de grandes ligas, que lo estuve buscando por allí, y lo caracterizaban como un pitcher de lanzamiento fuerte, de lanzamiento duro. No encontré los datos más específicos, pero aparece como un pitcher de grandes ligas con una trayectoria larga, que ganó una buena cantidad de juegos, y que tenía un lanzamiento fuerte. Entonces, efectivamente, eso calza con lo que es la categoría Yang, la categoría de la acción, de la energía. O sea, si este personaje Don Elston me hubiese aparecido en el grupo Yin, estoy en un problema. O sea, ¿cómo explico la presencia de un jugador de béisbol en el grupo donde estarían los artistas, la gente sensible, en fin, ¿no? La gente orientada hacia lo venusino? No tendría mucho sentido. Igual podría ocurrir, ¿no? Igual podría ocurrir que me encuentre con un deportista, o sea, como dije al comienzo, estos dos grupos salieron buenísimos. Estas dos búsquedas ofrecieron dos grupitos, bueno, mínimos, porque siempre son grupos pequeños, uno de cuatro y otro de tres, pero el grupo de cuatro, los cuatro pertenecen al lado yin, y en el grupo de tres, los tres pertenecen al lado yang. Pero encontrarse o sea, es muy normal. Pueden revisar en aquel material de lo de la trompa del elefante. Es muy normal que uno se consiga un grupo de 15, donde, o sea, supongamos, estamos buscando gente yin, nos consigamos 15 personajes, y de esos 15 personajes, 10 o 12 sean personajes yin. Es decir, hay un predominio claro, pero no el 100%. Porque en ningún caso estoy diciendo que cuando establecemos una de estas fórmulas, tenemos una garantía del 100% de conseguir única y exclusivamente que el tipo de persona que estamos buscando. O sea, en ningún caso estoy estableciendo eso como pretensión. Lo que sí digo es que con el conjunto suficiente de condiciones, el predominio del grupo se orientará en una dirección o se orientará en otra. Ajá. Entonces, como digo, no es raro, o sea, no sería raro que eventualmente me consiguiera un jugador de béisbol en el grupo donde deberían estar los artistas. Pero si se presenta, tengo que decir, bueno, no funcionó, y tendría que ver la carta para explicar, bueno, por qué una persona con esos criterios que establecí terminó yéndose por un lado distinto al que esos criterios tenderían a impulsar. Y es muy probable que encuentre las razones. O sea, por ejemplo, si nos vamos con el otro grupo, el grupo Yin, y lo que explicaba antes, Kate Cruz, por ejemplo, Kate Cruz, no tengo idea cómo se pronuncia, Kate Cruze, Kate Cruz, tiene el ascendente en cáncer, y la luna, que es el regente de cáncer, aparece en el medio cielo. Es decir, hay una orientación natural hacia lo que es el desarrollo profesional. Como dije antes, el sol está en Virgo, que es un signo de tierra. Aparte de que una de las asociaciones naturales de Virgo es la artesanía.
Entonces, que una persona que tenga Sol conjunción Venus, este, tenga un vínculo con la creación de algo hermoso, bueno, es súper consistente. Y además una de las características de las muñecas que ella creó es que eran originales. Entonces ahí está Urano con el tema de la originalidad. Pero viendo con lo de ser empresaria, ¿no? Tanto el hecho de que el ascendente esté regido por, o sea, que el regente del ascendente esté en conjunción con el medio cielo, que tiene que ver con el desarrollo profesional y que tenga Júpiter en la casa uno, bueno, eso es súper consistente. Sin embargo, a pesar de que podemos entender que haya sido una empresaria exitosa, también podemos ver que la base de ese desarrollo empresarial haya tenido que ver con su creatividad, con su sensibilidad a nivel estético, artístico, y que previo a todo este tema de las muñecas y de eventualmente llegar a montar su empresa, haya comenzado siendo actriz, haya comenzado con el tema de la actuación. Es decir, que aunque en estas fórmulas estemos reflejando una cantidad de indicadores importantes dentro de la carta de una persona, lo suficientemente importante como para asumir esa hipótesis de que es muy probable que se incline en determinada dirección, eso dista mucho de pretender reducir la totalidad de la carta a esa sola fórmula, ¿no? O sea, en eso estamos claros. Pero bueno, lo cierto es que regresando al grupo Young, teníamos que Don Elston sería el personaje más light de los tres que aparecieron, este jugador de béisbol que es pitcher, y dentro del béisbol la posición más young de todas es la de pitcher. O sea, definitivamente, como todo deporte, representa acción, energía, espíritu de competencia, en fin, pero de todas las posiciones que se juegan en el béisbol, la que definitivamente tiene una dosis mayor directa de acción, de agresividad, es el béisbol, es el pitcher. O sea, dentro del béisbol, el pitcher es el que eventualmente le puede dar un pelotazo a alguien. De forma consistente, ¿no? O sea, es lo que puede estar, es el que está lanzando todo el tiempo, ¿no? Y en particular, como dije, este lanzador aparentemente tenía un brazo bastante fuerte, se caracterizaba por tener un picheo duro. Ok, pero ¿qué tenemos con los otros dos personajes? Bueno, resulta que este otro personaje que apareció, déjame definitivamente quitar la cámara, este otro personaje que apareció, Ernest C. Anthony, bueno, es un asesino, secuestrador y suicida. Bueno, y se suicidó porque, o sea, no es el suicida, o sea, que adiós mundo cruel, no quiero existir más, que sería el suicida neptuniano. No, se suicidó plutonianamente porque la policía lo o sea, el cuento es largo, quizás lo eche en algún momento. Encontré este libro, Crímenes contra Mujeres, de una mujer llamada Gerda Gallup Goodman. Encontré en Google Book, creo que fue que lo encontré. Encontré este párrafo dedicado al tema de Ernest C. Anthony, que bueno, nada, efectivamente secuestró a su novia, Donna Manio, y bueno, fue todo, bueno, o sea, aquí hablan, o sea, aquí más o menos escriben, por ejemplo esto, el personaje tenía un historial de 10 años de crimen violento, y había ignorado, o sea, bueno, aquí comienza el relato diciendo que la novia colocó una orden de restricción, una orden para que él no se acercara a su casa, y entonces dicen que él tiene eso, pues un historial, tenía un historial
de 10 años de crímenes violentos, y había ignorado dos órdenes de restricción previa contra mujeres de las cuales había abusado. Y bueno, describe eso, que durante años tuvo una relación abusiva con esta chica Donna. Y lo cierto es que cuando ella terminó finalmente la relación, este personaje rompe la ventana de su carro, y entonces fue cuando ella fue efectivamente a la policía. El mismo día que ella coloca esa orden de restricción, Ernest puso un revólver, una pistola, un arma, en la cabeza de la mamá de Donna, llamada Gertrude, y bueno, y la mató en su casa, en el estacionamiento de su casa, y luego secuestró a Donna, y se la llevó, y retornó a Massachusetts. Cuando retorna a Massachusetts, la policía lo tuvo acorralado, ¿verdad? Advice sería eso, acorralado, cerca de unas 10 horas, antes de que él se suicidara, en la casa de un vecino. Y bueno, después rescataron a la novia, a Donna. En fin, pues toda una historia. Definitivamente, o sea, esto es un extremo de lo que consideraría ese lado yang, que estábamos buscando. Es decir, si estábamos buscando gente orientada al poder, gente conflictiva, gente que tendiera eso, pues eso, a la lucha, a imponerse. Bueno, esto fue un caso extremo. Por eso decía que el pelotero, el beisbolista, era el más light de los tres casos que habían salido, y es claramente, o sea, definitivamente, si vamos a calificar a un pitcher de béisbol como Yin o como Yang, es Yang. Y si vamos a colocar entre Yin y Yang a este personaje que tenía una historia de violencia contra las novias, que se saltaba las órdenes de restricción, que terminó asesinando a la mamá, en fin, pues todo eso, y después se mató a sí mismo luego de estar acorralado durante 10 horas por la policía. Bueno, definitivamente estamos hablando de un personaje yang, de un personaje agresivo. Ok, y luego el otro personaje que apareció del lado yang es esta otra joyita llamada Bob Denard, que es un mercenario, o sea, un mercenario francés, un personaje que su celebridad proviene de ser un soldado. O sea, es decir, es un soldado, es un militar, y ya evidentemente el hecho de que sea militar, de que sea un soldado, lo ubica dentro de ese grupo Yang. Pero es que no solamente es un militar, resultó que es un mercenario, trabajando para instancias del gobierno francés, que evidentemente o sea, el equivalente de operaciones encubiertas de los franceses, ¿verdad? Él propició golpes de Estado en África para preservar lo que es el área de influencia, lo que era el área de influencia de Francia en África. Tiene su página en Wikipedia, y ahí pueden revisar el historial, ¿verdad? La hoja de servicio de este personaje. Lo cierto es eso, pues que es un militar, un mercenario, que dirigió varios golpes de Estado, que fue juzgado también por su participación en el asesinato de uno de los presidentes que derrocó. Pero bueno, pero en fin, lo cierto es que definitivamente, entre el asesino, Ernest Anthony, y este otro personaje, el mercenario Bogdanar,
Por eso era que decía que el pitcher, Don Elston, ¿verdad? Que el beisbolista era como el más light. Era dentro de este grupo, Don Elston vendría a ser el yin frente a estos personajes tan yang. O sea, el más light, ¿verdad? El más, sí, el más ligerito, sería ese beisbolista, ese Don Elston, pero digamos que por comparación, ¿no? O sea, si voy a poner, o sea, si me ponen al lado, a un asesino y a un jugador de béisbol, evidentemente, tengo que inclinarme a decir que el asesino es más yang, que el jugador de béisbol. O si me ponen a un militar y al jugador de béisbol, y en particular no un militar cualquiera, a un mercenario, me lo ponen al lado del beisbolista. Bueno, definitivamente el mercenario es más Jan, pues es más Marte, encarna más el tema de Marte, el tema de vida o muerte. Fíjense que Marte y Plutón en conjunción están eh, entrando en contacto con el tema de la muerte, o están trayendo a primer plano el tema de la muerte, ¿no? El tema de Plutón está asociado, como decía, a esas situaciones de vida o muerte, de todo o nada, donde la muerte puede ser una de las asociaciones naturales. Entonces, que de los tres, o sea, aunque siempre puede ser algo metafórico, o sea, por ejemplo, es quizás para Don Elston ganar o perder un partido, era una cosa que él sentía como de vida o muerte. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que los símbolos astrológicos se interpretan, dentro del espacio de la analogía, dentro del espacio de la metáfora. No son traducciones directas, no es un A implica B, no es tal emplazamiento significa tal acontecimiento, sino que los emplazamientos determinan espacios analógicos. Eso que en algún momento llamé el imaginario natural de un planeta, representa estos espacios analógicos, que son consistentes, son coherentes, no son arbitrarios. Una de las cosas que mencionó Rómulo en algún instante, y que es una de las críticas, que suele hacerse desde el lado de la ciencia y de la metodología que predominan la objetividad, es algo así como plantear, que el simbolismo, el trabajo desde el simbolismo, se caracteriza por la arbitrariedad, por una ambigüedad arbitraria. Algo así como colocar de un lado lo que podemos llamar la interpretación objetiva, unívoca, clara, y del otro lado la interpretación subjetiva, que vendría a ser arbitraria, ambigua, o sea, ambigua en todo caso, y arbitraria, pues, la arbitrariedad y la ambigüedad serían las características de lo subjetivo, y por eso es que la ciencia busca eliminar lo subjetivo de su método. Sin embargo, entre lo objetivo, unívoco, y lo subjetivo, arbitrario y ambiguo, hay un espacio intermedio. Y ese espacio intermedio es el espacio del pensamiento metafórico, del pensamiento analógico. Eso es algo que conoce bien, cualquier persona que trabaje con símbolos. O sea, la hermenéutica es una disciplina, como cualquier otra, que tiene que ver con la interpretación de símbolos. O sea, el hermeneuta, el semiólogo, son personas que trabajan con el tema de la interpretación de símbolos, y saben que un determinado símbolo no es intercambiable por cualquier otro. Es decir, yo puedo diferenciar claramente lo que asocio con Marte de lo que asocio con Venus. Son cosas contrastantes. No es lo mismo, la caricia que el golpe. O sea, digamos que, esa consistencia es lo que nos permite, construir un lenguaje. Sin embargo, esa consistencia no implica, una lectura unívoca, una lectura, directa, en términos de traslación automática, ¿no? Entonces, por eso es que puede ocurrir, por ejemplo, que una persona no viva el tema de la muerte de una forma literal, teniendo una conjunción Marte-Plutón, sino que viva, determinadas situaciones como si fuesen de vida o muerte. Sin embargo, en el caso de Ernest Anthony y en el caso de Bogdanar, ese tema de la relación de Marte con la muerte se literalizó.
en ambas cartas tenemos personajes que tuvieron una relación literal con el tema de la muerte. Personajes que de una u otra manera ejercieron o tuvieron esa vivencia extrema que significa darle muerte al prójimo. Ok, bueno, lo voy a dejar hasta acá, que el material creo que ya lleva más de una hora, creo que ya llevamos más de una hora grabando y no me quiero extender muchísimo. Espero regresar pronto, o sea, espero que esta vez no me tarde tanto en grabar la siguiente entrega. Como siempre, preguntas, comentarios son bien recibidos. Una cosa que lamento es que ya más nunca tuve ningún comentario de Rómulo. Bueno, Fabiana y Pablo Brito han seguido alimentándome, dándome comentarios, dándome feedback, aunque no hayan escrito comentarios en las conversaciones que he tenido por Skype. Digamos que el estímulo ha estado allí, o sea, han sido conversaciones que me han nutrido para continuar con estas consideraciones. Este, pero me gustaría recibir comentarios, observaciones. O sea, lamento, por ejemplo, eso, que Rómulo no haya hecho ningún otro comentario desde que comenzamos con lo de la gran cacería del elefante rosa. No sé ni siquiera si Rómulo está siguiendo estas entregas o no. Yo sé que él tiene su vida y está ocupado y podría simplemente no tener el interés de dedicarle tiempo a revisar estos materiales. Pero en general, pues, o sea, quienes estén revisando estos materiales, a mí me serviría mucho el recibir algún feedback, el tener alguna retroalimentación que me ayude a continuar con la historia. En cualquier caso, haya o no haya retroalimentación, espero que la semana que viene pueda estar apartando otro rato para continuar con este movernos hacia hacer síntesis de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Y bueno, gracias por la atención, gracias a todos los que han seguido esta exposición hasta el momento actual y bueno, será hasta la próxima entrega. Gracias.